Cómo una mujer en el corazón de Europa del siglo XVIII se alzó para gobernar uno de los imperios más grandes de su tiempo. ¿Qué desafíos enfrentó María Teresa I de Austria para consolidar su poder en un mundo dominado por hombres? ¿Y cómo logró esta emperatriz reformar su imperio, influir en la política europea y dejar un legado que aún resuena en la historia contemporánea? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, vamos a explorar la extraordinaria vida de María Teresa I, la única mujer gobernante de la Casa de los Habsburgo. Desde su ascenso al trono en medio de la Guerra de Sucesión de Austria hasta sus innovadoras reformas en la administración, la educación y el ejército, descubriremos cómo su liderazgo y visión transformaron el Imperio Habsburgo y cómo su influencia se extendió más allá de las fronteras de su reino. ¿Qué papel jugó en la configuración de la Europa moderna? ¿Cómo equilibró su papel como gobernante y madre de una gran familia? Acompáñame en esta apasionante travesía por la vida de una de las mujeres más poderosas e influyentes del siglo XVIII. Prepárate para un viaje lleno de poder, diplomacia y determinación que no querrás perderte ni un segundo. María Teresa I de Austria nació el 13 de mayo de 1717 en Viena, siendo la primogénita del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Como miembro de la Casa de Habsburgo, María Teresa provenía de una de las dinastías más influyentes de Europa, que había gobernado extensos territorios durante siglos. La Casa de Habsburgo, originaria de Suabia en el siglo X, llegó a dominar vastos territorios que abarcaban desde España y los Países Bajos hasta Austria y los territorios de la actual Hungría, Croacia y la República Checa. Con el tiempo, la dinastía se ramificó en varias líneas, incluida la rama austriaca, de la cual María Teresa descendía. Los Habsburgo eran conocidos por su riqueza, poder y vínculos matrimoniales estratégicos con otras familias reales europeas. A lo largo de los siglos, la familia había producido una serie de gobernantes destacados, incluidos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, reyes de España y monarcas de otras regiones europeas. María Teresa creció inmersa en este contexto de prestigio y responsabilidad, consciente desde una edad temprana de su papel como heredera de un vasto imperio y de las expectativas que recaían sobre ella como futura gobernante. La dinastía Habsburgo, una de las más influyentes de Europa durante varios siglos, se originó en el siglo X en lo que hoy es Suiza. Con el tiempo, los Habsburgo expandieron su dominio a través de matrimonios estratégicos, conquistas y herencias, llegando a gobernar vastos territorios en Europa central y occidental. El linaje Habsburgo se caracterizó por su riqueza, poder político y una intrincada red de alianzas matrimoniales con otras familias reales europeas. Esto les permitió consolidar su dominio sobre territorios como Austria, Bohemia, Hungría, España, los Países Bajos y partes de Italia. La dinastía Habsburgo se ramificó en varias líneas a lo largo de los siglos, con diferentes ramas gobernando en diferentes regiones del continente. La rama principal, conocida como la Casa de Habsburgo, gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico durante gran parte de su historia. Los Habsburgo eran conocidos por su política de matrimonios dinásticos, que a menudo conducían a la consolidación de territorios y alianzas estratégicas. Esta estrategia también contribuyó a la diversidad étnica y cultural dentro de la dinastía, ya que los Habsburgo gobernaron sobre una variedad de pueblos y regiones. A lo largo de los siglos, los Habsburgo enfrentaron desafíos políticos y militares, así como conflictos religiosos, como la Reforma Protestante y las guerras que siguieron. Sin embargo, lograron mantener su posición como una de las familias reales más influyentes de Europa hasta el siglo XX, cuando el colapso de los imperios europeos y los cambios políticos pusieron fin a su dominio directo. El siglo XVIII fue un periodo de profundos cambios políticos, sociales y económicos en Europa, marcado por el ascenso de nuevas potencias, el crecimiento económico y la emergencia de ideas ilustradas que cuestionaban las estructuras tradicionales de la sociedad. Desde el punto de vista político, Europa estaba dominada por monarquías absolutas, donde los reyes tenían un poder casi ilimitado sobre sus súbditos. Sin embargo, el equilibrio de poder entre las diferentes potencias europeas estaba en constante cambio, con conflictos frecuentes y competencia por el dominio territorial. A nivel social, la sociedad europea estaba estructurada en una jerarquía rígida, donde la nobleza y el clero ocupaban los estratos más altos, seguidos por la burguesía y los campesinos. Sin embargo, la Ilustración trajo consigo ideas de igualdad, libertad y derechos individuales, que comenzaron a cuestionar estas divisiones tradicionales y a promover la movilidad social.
Económicamente, Europa experimentó un periodo de crecimiento y desarrollo, impulsado por la revolución industrial, que transformó los métodos de producción y condujo a un aumento en la urbanización y el comercio. Este crecimiento económico contribuyó a la formación de una clase media emergente y a la expansión de las colonias europeas en ultramar. Sin embargo, a pesar de estos avances, Europa también enfrentó desafíos significativos como la pobreza generalizada, las epidemias, la inestabilidad política y los conflictos internos y externos. Estos desafíos contribuyeron a la agitación social y política que eventualmente desembocó en revoluciones y cambios fundamentales en la estructura de poder en el continente. En el siglo XVIII, las monarquías absolutas seguían siendo una característica dominante en Europa. Estos regímenes estaban centrados en la figura del monarca, quien detentaba un poder absoluto y no estaba sujeto a restricciones constitucionales o controles parlamentarios significativos. Los reyes gobernaban con autoridad divina, justificando su posición como un derecho otorgado por Dios. Bajo las monarquías absolutas, el sistema feudal aún ejercía una influencia considerable en la organización social y económica. El feudalismo era un sistema en el que la tierra y los recursos estaban controlados por la nobleza, quienes otorgaban tierras en forma de feudos a los vasallos a cambio de servicios militares y lealtad. Este sistema creaba una jerarquía rígida en la sociedad, con el rey en la cúspide, seguido por la nobleza, el clero, los campesinos y los siervos. La nobleza feudal tenía privilegios y derechos especiales, como la exención de impuestos y la participación en la toma de decisiones políticas. Estos privilegios se heredaban y se consideraban parte del estatus social de la nobleza. Mientras tanto, los campesinos y los siervos trabajaban la tierra en condiciones de servidumbre, con poca movilidad social y limitadas oportunidades económicas. Aunque las monarquías absolutas consolidaban el poder del rey y proporcionaban estabilidad política, también estaban sujetas a críticas y desafíos. La Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón, la libertad y la igualdad, cuestionaba la legitimidad del absolutismo monárquico y abogaba por la limitación del poder del monarca y la promoción de los derechos individuales. Las monarquías absolutas y el sistema feudal eran pilares importantes del orden político y social en el siglo XVIII, aunque también estaban bajo escrutinio y presión debido a las crecientes demandas de cambio y reforma. Tras la muerte de su padre, el emperador Carlos VI, en 1740, María Teresa se encontró en una situación precaria. Según la pragmática sanción, una ley promulgada por su padre que permitía la sucesión de las mujeres al trono de los Habsburgo, María Teresa tenía derecho a heredar los vastos territorios de la dinastía. Sin embargo, esta disposición no fue aceptada de manera unánime por otras potencias europeas, especialmente por el rey Federico II de Prusia y Carlos Alberto de Baviera, quienes consideraron la oportunidad para disputar los territorios habsbúrgicos. María Teresa enfrentó una dura oposición a su ascenso al trono y tuvo que luchar para defender sus derechos y mantener la integridad del Imperio Habsburgo. A pesar de las dificultades, María Teresa demostró una notable determinación y habilidad política para enfrentar esta crisis de sucesión. A través de una serie de alianzas diplomáticas, maniobras políticas y, en última instancia, con el apoyo de sus leales súbditos, María Teresa logró asegurar su posición como gobernante del Imperio Habsburgo. Esto marcó el inicio de un reinado que abordaría una serie de desafíos, incluyendo conflictos militares, reformas administrativas y la modernización del imperio. Al asumir el gobierno del Imperio Habsburgo, María Teresa se enfrentó a una serie de desafíos significativos. Varias potencias europeas, incluidas Prusia y Baviera, no aceptaron fácilmente la sucesión de María Teresa y aprovecharon la muerte de su padre para intentar disputar los territorios habsbúrgicos. Esto condujo a conflictos militares, como la Guerra de Sucesión Austríaca, 1740 a 1748, en la que María Teresa tuvo que luchar para defender sus derechos y los intereses del imperio. A nivel interno, el Imperio Habsburgo enfrentaba problemas de fragmentación y división. María Teresa heredó un imperio diverso y descentralizado, compuesto por diferentes regiones con intereses y lealtades divergentes. Unificar y fortalecer el gobierno central bajo su liderazgo era un desafío considerable. El Imperio Habsburgo enfrentaba dificultades económicas, incluida la deuda pública y la falta de recursos financieros. María Teresa tuvo que implementar reformas económicas para revitalizar la economía del imperio y mejorar su capacidad para financiar sus ambiciones militares y administrativas.
Para fortalecer la autoridad central y modernizar la administración del imperio, María Teresa emprendió una serie de reformas administrativas. Esto incluyó la centralización del gobierno, la creación de un sistema fiscal más eficiente y la promulgación de leyes para mejorar la administración de la justicia y la gestión de los recursos. María Teresa reconoció la necesidad de modernizar el ejército habsbúrgico para enfrentar las amenazas externas y mantener la integridad territorial del imperio. Implementó reformas militares, incluida la creación de un sistema de reclutamiento más eficiente y la mejora de la capacitación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. María Teresa introdujo una serie de reformas significativas en el Imperio Habsburgo para abordar los desafíos políticos, militares y económicos que enfrentaba. Para fortalecer la autoridad central y modernizar la administración del imperio. María Teresa implementó medidas para centralizar el gobierno y mejorar la eficiencia burocrática. Esto incluyó la creación de ministerios especializados para supervisar diferentes áreas de gobierno, la estandarización de leyes y regulaciones en todo el imperio, y la promoción de la meritocracia en la administración pública. Reconociendo la importancia de un ejército moderno y bien entrenado para la seguridad del imperio, María Teresa llevó a cabo reformas militares significativas. Esto incluyó la creación de una estructura militar más centralizada y profesional, la mejora de la capacitación y el equipamiento de las tropas y la modernización de las tácticas y estrategias militares. Estas reformas fueron cruciales para fortalecer la defensa del imperio y proteger sus intereses territoriales. Para abordar la crisis económica del imperio y mejorar su capacidad financiera, María Teresa implementó una serie de reformas económicas. Esto incluyó la modernización del sistema fiscal para aumentar los ingresos del gobierno, la promoción del comercio y la industria para estimular el crecimiento económico, y la introducción de políticas para mejorar la producción agrícola y la infraestructura. María Teresa también introdujo reformas sociales para mejorar las condiciones de vida de los súbditos del imperio. Esto incluyó medidas para mejorar la educación y el acceso a la atención médica, la promoción de la tolerancia religiosa y la protección de los derechos de los campesinos frente a los terratenientes. En conjunto, estas reformas contribuyeron a fortalecer el imperio Habsburgo y sentaron las bases para su estabilidad y prosperidad a largo plazo. Aunque algunas de estas reformas enfrentaron resistencia y desafíos, María Teresa estaba decidida a fortalecer la posición del Imperio Habsburgo y mejorar su administración para hacer frente a las amenazas internas y externas. Para lograr este objetivo, implementó una serie de medidas destinadas a centralizar el gobierno y fortalecer la autoridad imperial. María Teresa buscó consolidar el poder imperial centralizando la administración y reduciendo la influencia de los nobles locales y los estados regionales. Esto implicó la creación de ministerios especializados para supervisar áreas clave de gobierno, como finanzas, justicia y defensa, lo que permitió una mayor coordinación y eficiencia en la toma de decisiones. Reconociendo la necesidad de modernizar la administración del imperio, María Teresa promovió reformas para mejorar la eficiencia burocrática y la calidad de la administración pública. Esto incluyó la estandarización de leyes y regulaciones en todo el imperio, la promoción de la educación y la formación de funcionarios públicos, y la implementación de medidas para combatir la corrupción y el nepotismo en el gobierno. Consciente de las amenazas militares que enfrentaba el imperio, María Teresa realizó esfuerzos para fortalecer las Fuerzas Armadas. Esto implicó la modernización y expansión del ejército imperial, la mejora de la capacitación y el equipamiento de las tropas y la implementación de políticas para aumentar la disponibilidad de recursos militares. Estas medidas ayudaron a consolidar la posición del imperio frente a las potencias rivales y a disuadir posibles agresiones. María Teresa también buscó fortalecer la posición del imperio a través de la diplomacia y la negociación. Buscó establecer alianzas con otras potencias europeas y forjar vínculos diplomáticos para proteger los intereses del imperio y garantizar su seguridad. Al mismo tiempo, utilizó la diplomacia para resolver conflictos y evitar enfrentamientos militares costosos que pudieran debilitar al imperio. El enfoque de María Teresa en mejorar la administración del imperio y fortalecer su posición frente a las potencias rivales contribuyó a la estabilidad y la seguridad del imperio Habsburgo durante su reinado y más allá. María Teresa desempeñó un papel activo en varios conflictos internacionales durante su reinado, incluyendo la Guerra de Sucesión Austríaca, 1740 a 1748, y la Guerra de los 7 Años,
1756 a 1763. Estos conflictos surgieron en gran parte debido a las disputas dinásticas y territoriales en Europa, así como a los intentos de María Teresa de consolidar y expandir el territorio del Imperio Habsburgo. Guerra de Sucesión Austriaca. Este conflicto estalló poco después de que María Teresa ascendiera al trono, cuando varias potencias europeas, incluyendo Prusia, Francia y España, cuestionaron su derecho a heredar los territorios de los Habsburgo. María Teresa defendió valientemente su posición y luchó por mantener la integridad de su imperio. Aunque la guerra no resultó en cambios territoriales significativos para Austria, María Teresa logró conservar la mayor parte de sus posesiones, aunque a un alto costo en vidas humanas y recursos. Guerra de los 7 años. María Teresa también se vio envuelta en la Guerra de los 7 años, un conflicto global que enfrentó a las principales potencias europeas entre 1756 y 1763. Austria se alió con Gran Bretaña y otros estados contra Prusia, Francia y sus aliados. Durante esta guerra, María Teresa buscó recuperar los territorios que Austria había perdido anteriormente y expandir la influencia del imperio en Europa Central. Aunque Austria logró algunas victorias importantes, la guerra no produjo ganancias significativas para el imperio y resultó en una enorme carga económica y humanitaria. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó en estos conflictos, María Teresa demostró habilidad diplomática y determinación en la defensa de los intereses de su imperio. Si bien no siempre logró todas sus metas, su participación en estas guerras contribuyó a fortalecer la posición de Austria en el escenario internacional y a consolidar su legado como una gobernante influyente en la historia europea. Durante el reinado de María Teresa, el Imperio Habsburgo se vio envuelto en una compleja red de alianzas y rivalidades con otras potencias europeas, lo que reflejaba la dinámica política y las tensiones geopolíticas de la época. María Teresa buscó formar alianzas con otras potencias católicas, especialmente con España y Francia, para contrarrestar las amenazas externas y preservar el catolicismo en Europa. Estas alianzas, aunque a veces frágiles debido a los intereses divergentes, fueron importantes para mantener la estabilidad y la seguridad del Imperio Habsburgo. Una de las principales rivalidades de María Teresa fue con el Reino de Prusia, liderado por el rey Federico II, Federico el Grande. Esta rivalidad se intensificó durante la Guerra de Sucesión Austriaca y la Guerra de los 7 años, donde Austria y Prusia se enfrentaron por el control de los territorios centroeuropeos y la influencia en la política europea. Estas disputas territoriales y geopolíticas llevaron a numerosos conflictos armados y tensión continua entre los dos estados. Durante la Guerra de los 7 años, María Teresa formó una alianza con Gran Bretaña, una potencia marítima y colonial importante en ese momento. Esta alianza se basó en intereses comunes, como contener la expansión de Prusia y limitar la influencia francesa en Europa Central. Aunque esta alianza fue útil para Austria en ciertos aspectos, también implicó compromisos y concesiones por parte de María Teresa. Aunque en algunos momentos Austria buscó la cooperación con Francia, especialmente en el contexto de la lucha contra Prusia, también existían rivalidades históricas y políticas entre los dos países. La rivalidad entre Austria y Francia se remontaba a siglos atrás y se basaba en disputas territoriales, ambiciones imperiales y diferencias culturales y religiosas. Estas alianzas y rivalidades contribuyeron a dar forma al curso de la política europea durante el reinado de María Teresa, marcado por la competencia entre las potencias europeas por el poder y la influencia en el continente. El legado de María Teresa y de Austria perdura como uno de los más significativos en la historia europea, dejando un impacto profundo en diversos aspectos políticos, sociales y culturales. María Teresa implementó una serie de reformas administrativas que modernizaron la estructura del Imperio Habsburgo. Estas reformas incluyeron la centralización del gobierno, la promoción de la educación y la burocracia, y la estandarización de leyes y regulaciones en todo el imperio. Su enfoque en mejorar la eficiencia administrativa sentó las bases para futuras reformas y contribuyó al fortalecimiento del Estado. María Teresa fue hábil en la diplomacia y logró mantener alianzas estratégicas con otras potencias europeas, a pesar de las rivalidades y conflictos. Sus alianzas con países como Gran Bretaña y Rusia ayudaron a mantener la estabilidad en Europa Central y a contrarrestar las ambiciones expansionistas de otras potencias, como Prusia y Francia. Aunque María Teresa era una ferviente católica, mostró cierta tolerancia religiosa hacia las minorías religiosas en su imperio,
promoviendo la coexistencia pacífica entre católicos, protestantes y judíos. Además, apoyó la educación pública y la creación de escuelas para mejorar el nivel educativo de la población, lo que contribuyó al desarrollo intelectual y cultural del imperio. María Teresa dejó un legado dinástico duradero al asegurar la sucesión de su hija María Antonieta como reina de Francia y al casar a sus hijos e hijas con miembros de otras casas reales europeas, fortaleciendo así las conexiones políticas y diplomáticas de los Habsburgo en Europa. El papel de María Teresa y de Austria como mujer gobernante en el siglo XVIII fue verdaderamente excepcional y pionero, especialmente en un periodo histórico en el que el poder y la política estaban fuertemente dominados por hombres. María Teresa desafió las normas sociales y de género de su época al asumir el trono del Imperio Habsburgo después de la muerte de su padre, Carlos VI. Su ascenso al poder como mujer gobernante fue poco común y enfrentó resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad que cuestionaban su capacidad para liderar. A pesar de las dudas iniciales sobre su capacidad para gobernar, María Teresa demostró ser una líder firme y competente. Su enfoque en la modernización del imperio, la promoción de reformas administrativas y la gestión de asuntos internacionales mostraron su habilidad para ejercer el poder de manera efectiva, desafiando así las percepciones de la época sobre el liderazgo femenino. El reinado de María Teresa sirvió como modelo a seguir para futuras mujeres líderes en Europa y en todo el mundo. Su éxito como gobernante estableció un precedente importante para la participación de las mujeres en la política y el gobierno, inspirando a generaciones posteriores a buscar roles de liderazgo en un ámbito históricamente dominado por hombres. Aunque su reinado fue notable por sus logros y contribuciones, el papel de María Teresa como mujer gobernante no siempre fue completamente reconocido en su época. Sin embargo, con el paso del tiempo, su legado ha sido revisado y apreciado de manera más completa, destacando su valentía, determinación y capacidad de liderazgo en un mundo dominado por hombres. En este video, exploramos la vida y el legado de María Teresa I de Austria, una de las mujeres más influyentes del siglo XVIII y una figura destacada en la historia europea. María Teresa nació en la Casa de Habsburgo y ascendió al trono del Imperio Habsburgo tras la muerte de su padre, Carlos VI, en 1740. Su ascenso al poder ocurrió en un momento de complejas relaciones políticas y sociales en Europa, marcado por las monarquías absolutas y el sistema feudal. Al asumir el gobierno, María Teresa enfrentó numerosos desafíos, incluida la resistencia interna y la amenaza de potencias extranjeras. Implementó reformas administrativas, militares y económicas para fortalecer el imperio y mejorar su posición frente a las potencias rivales. María Teresa estuvo involucrada en importantes conflictos internacionales, como la Guerra de Sucesión Austriaca y la Guerra de los 7 Años, donde buscó proteger los intereses de su imperio y expandir su influencia en Europa. Durante su reinado, María Teresa forjó alianzas estratégicas y enfrentó rivalidades con otras potencias europeas, navegando hábilmente en el complejo entramado político de la época para proteger los intereses de su imperio. El reinado de María Teresa dejó un legado perdurable en la historia europea como una líder competente y visionaria. Su éxito desafiando las normas de género de su época estableció un precedente importante para la participación de las mujeres en la política y el gobierno. En resumen, María Teresa I de Austria fue una figura notable cuyo reinado marcó una época de transformación y modernización en el Imperio Habsburgo, y cuyo papel como mujer gobernante dejó un legado perdurable en la historia europea. Si te ha interesado conocer más sobre la vida y el legado de María Teresa I de Austria, te invito a explorar más sobre esta fascinante figura histórica. Su reinado abarca una época crucial en la historia europea y su papel como mujer gobernante dejó una huella indeleble en el curso de los acontecimientos. Puedes investigar más sobre sus reformas, sus alianzas políticas, su participación en conflictos internacionales y su impacto en el desarrollo de Europa durante el siglo XVIII. Descubre más sobre esta destacada figura y profundiza en su legado histórico. Agradezco tu interés en este video sobre María Teresa I de Austria y su legado histórico. Si te ha gustado aprender sobre esta importante figura del siglo XVIII y quieres seguir explorando más contenido histórico y cultural, te invito a suscribirte a nuestro canal. Estamos comprometidos a ofrecerte más videos interesantes y educativos sobre diversos temas históricos y culturales. No te pierdas las próximas entregas y únete a nuestra comunidad de aprendizaje.